Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta serie de estudios que llamamos Interconectados. Y hoy arrancamos la lección número 6 acerca del pacto. Así que tenemos mucho para estudiar. Quisiera compartir con ustedes las ilustraciones que nos permiten comprender mejor y a medida que vamos desarrollando, ¿verdad? Esto va a fijar en nuestra memoria los contenidos. Y hoy vamos a hablar acerca del pacto de Dios posterior al diluvio. Anteriormente hemos aprendido que Dios tiene la intención de juzgar a todo el mundo y acabar por completo el mal, ¿verdad? Y esto nos debe dar esperanza al escuchar eso, ¿verdad? Y a través de los eventos del diluvio universal, Dios mostró cómo juzgaría y cómo salvaría. Y algunos puntos solo por recordar. Primero, Dios da un periodo de gracia antes que llegue el juicio para que la gente cambie de opinión, cambie de parecer, reconozca su situación y confíe en Él y en su manera de escaparse de este juicio. Bueno, otro punto que hemos estudiado es que Dios puede decidir perfectamente a quién salvar y a quién juzgar. Dios ofrece una sola forma de salvación. Otro punto que hemos estudiado. Posterior al diluvio, el mundo cambió. Hay un mundo antes, hay un mundo posterior. Por eso en esta lección voy a estar usando el pacto con el nuevo mundo posterior al diluvio. Y finalmente, un punto más que hemos estudiado es la forma de salvarse es por medio de la fe en Dios. Y estamos a través de, este, de esta serie de eventos estudiando desde la creación hasta el juicio, desde el Génesis, el origen. Si de repente la persona está viendo este video y es la primera vez que está viendo, yo sugiero que vaya al inicio y esté escuchando. ¿Para qué? Para tener una mayor comprensión desde el Génesis hasta el juicio final. Porque la idea de esta serie de lecciones, como su nombre lo indica, dice interconectados, aprender las verdades interconectadas para dar solidez a nuestra fe, para dar defensa cuando se nos pregunte, y no solo eso, para que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, teniendo la Biblia como autoridad, como norma de fe y conducta, recordando que es la historia de Dios. Entonces el diluvio universal fue un juicio histórico y mundial sobre todos en la tierra. Solamente 8 personas se salvaron, Noé y su familia. Ellos confiaron en lo que Dios había dicho y construyeron el arca. Entraron al arca. Dios los salvó porque ellos tenían fe en Él, no porque ellos fueran especiales o estuvieran libres de pecado. Dios los selló en el arca y los mantuvo a salvo. Cuando bajaron las aguas del diluvio, ellos eran las únicas personas que quedaban en la tierra. Dios empezaría con ellos un nuevo, vamos a decir, una nueva etapa, podemos decir un nuevo mundo posterior al diluvio. Entonces Dios empezaría de nuevo con ellos en una tierra que ya no era la misma. Génesis capítulo 9, versículo 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Porque después del diluvio universal, Dios volvió a hablar a Noé. ¿Y qué le dijo? Y queda registrado Génesis capítulo 9, versículo 9 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Ahora mismo yo confirmo mi pacto. Atiendan esta palabra. Mi pacto. Con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en el arca. Fíjense, dice las aves, los animales domésticos, todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces vemos aquí la palabra pacto. La palabra pacto es un contrato. En el mundo antiguo, los contratos se hacían entre familias,
el contrato se hacía entre naciones o el contrato se hacía entre un rey y sus súbditos. Si bien los contratos eran habituales en la historia, el Señor Dios, Jehová Dios, es el único Dios que hace pacto con su pueblo. No existe ninguna otra religión en el mundo cuyos dioses, entre comillas y con minúscula, aclarando eso, dioses o diosas que tengan, nunca han hecho un contrato con la humanidad. Ahora, la pregunta, ¿cuándo se suele hacer un contrato? Y vamos a mencionar dos motivos por el cual se suele hacer un contrato. Primero, se hace un contrato cuando la relación en el pasado se ha rota, ¿verdad? Ese sería un motivo, ¿verdad? Porque hubo una ruptura en esa relación anteriormente. Y segundo motivo, se hace un contrato porque puede haber un desacuerdo en el futuro. Por eso se hace un contrato. Existe un riesgo de desacuerdo más adelante. Por ese motivo, se hace un contrato. Por eso, el primer contrato que Dios hizo fue con Noé, no con Adán, no con Adán, ¿sí? No necesitó ningún contrato hasta después de la caída. Esta ilustración nos ayuda a comprender mejor. Entonces, no necesitó ningún contrato hasta después de la caída, cuando el hombre rompió su relación con Dios. Y después del diluvio, cuando existía riesgo de una mayor ruptura de la relación en el futuro. Así que Dios hizo un contrato de paz. Dios hizo un contrato de paz con el hombre después de su guerra triunfal sobre o contra el mal en el diluvio. Vamos a estudiar en este pacto, vamos a estudiar tres puntos principales que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces vamos a estudiar este pacto para ver qué podemos aprender sobre Dios y nuestra relación con Él. Entonces, ¿qué podemos mencionar sobre el pacto? Primero, ¿a quién va dirigido? O sea, las partes involucradas en este pacto. Dios es el que hace el pacto y fíjense, encontramos ahí en Génesis capítulo 9, usted puede leer en su Biblia, Génesis 9, versículo 9 al 10. Con este contrato o pacto fue con Noé y todos sus descendientes. Este pacto o contrato fue con toda la humanidad y este pacto o contrato fue con los animales. A diferencia de los pactos futuros, este pacto del nuevo mundo incluye a todos los animales. ¿Qué dice? Y vamos a mencionar de nuevo Génesis 9, 9 al 10. Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Entonces con Noé, su familia, con toda la humanidad, porque recordemos que después del diluvio, solamente Noé y su familia estaban sobre la faz de la tierra. Y después dice, con todos los animales. Por eso estamos haciendo esa marcada diferencia entre pacto de Dios con Noé, pacto con la humanidad, pacto con los animales que estuvieron en el arca. Dice las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes. Es decir, con toda criatura viviente sobre la tierra. En este primer punto mencionamos las partes del pacto. ¿A quiénes va dirigido? Génesis 9 nos aclara que va dirigido a Noé, su familia, a toda la humanidad, a los animales. Número 2. Vamos a ver cómo fue la firma del pacto del nuevo mundo posterior del diluvio. Recordemos que no fue un pacto con Adán, fue un pacto con Noé.
a causa de esa relación rota, ¿verdad? Y porque existe el riesgo de que esta ruptura sea mayor, ¿verdad? Normalmente los pactos o los contratos presentan la firma de las partes obligadas por lo estipulado, ¿verdad? Típicamente en un contrato estaría firmado por dos o más partes. Sin embargo, y atienda bien esta parte, solo Dios firmó este pacto del nuevo mundo posterior al diluvio. Nadie más. ¿Qué significa esto? Significa que solo Dios hacía las promesas y que solo Dios era responsable de cumplirlas, nadie más. Qué interesante, ¿verdad? Es Dios quien hizo el pacto, el contrato, el compromiso, Él hacía las promesas y Él era el responsable de cumplirlas. La gran pregunta, ¿cómo firmó Dios el pacto? Génesis capítulo 9, versículos 12 al 15 nos da la respuesta. Dice así, entonces Dios dijo, les doy una señal, vamos a ver cuál es la señal, a ver, eh, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto, ¿cuál es la forma en que Dios estaba afirmando? Fíjense ahí en el verso 13. He puesto mi arco iris en las nubes. Cuando envíe, cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Entonces, el arco iris era una señal, o podemos decir la firma de Dios. ¿Por qué Dios eligió el arco iris? Posiblemente se deba a que el arco iris es lo que rodea al trono de Dios. Y escuchen esta descripción, esta parte. Representa su persona, representa su presencia y su gloria. Por ejemplo, cuando Dios le permitió al profeta Ezequiel ver su trono, esto es lo que Ezequiel dijo sobre Dios. Anota, busca en tu Biblia, Ezequiel 1:28. Y él dice, lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris, que brilla entre, entre, que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Esto fue lo que dijo Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, verso 28. Pero fíjense, otro hombre que habla acerca de lo que representa el arco iris. ¿Quién? El apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Dice el apóstol Juan, quien también vislumbró el trono de Dios, dijo esto. Apocalipsis 4, versículo 3. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Entonces, antes del diluvio no existía el arco iris, porque posiblemente no existía la lluvia. Y fíjense, recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad, es la que nos enseña acerca de la historia de Dios. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, Él no envió la lluvia. A ver, ¿dónde dice eso, Francisco? Bueno, mira Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6. Y dice así, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos,
No crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que cultivaran la tierra. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Entonces, Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6 nos indica esto. Para que aparezca un arco iris, tiene que haber luz solar, sí o sí, y gotas de agua en el cielo, de un tamaño y de una forma determinados. Solo entonces se puede dividir o refractar la luz del sol y formar los colores del arco iris. La importancia del arco iris es que revela la parte de la gloria de Dios. Dios se lo dio al nuevo mundo como señal de su presencia, como señal de sus promesas contenidas en este pacto de que Dios ya no destruiría la tierra por agua. Quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis para seguir con el punto 3, porque cuando hablamos de arco iris, vemos en publicidades, vemos por ahí que algunas personas utilizan este símbolo para hablar de los derechos homosexuales. Entonces, ¿es el arco iris un símbolo de los derechos homosexuales? Am, el hombre caído y Satanás están intentando siempre suprimir la historia y la verdad de Dios. A ver, el hombre caído, el hombre que nace obviamente en pecado, ajeno a lo que es celestial, con la naturaleza de Adán, esa naturaleza caída, siempre está tratando de borrar esto, de borrar la historia de la verdad de Dios. Satanás, desde Génesis capítulo 3, que introdujo el mal, la tentación, el hombre decidió desobedecer. A partir de ahí se desvirtuó el significado de lo que es realmente la palabra de Dios, porque le dijo, no, no van a morir, ustedes van a ser igual a Dios. Entonces que el hombre creyó la mentira y cayó en pecado, se ha desviado. Entonces el hombre caído y Satanás están siempre intentando suprimir, borrar todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la Biblia, con su palabra, con su autoridad. Quiere borrar todo recuerdo o símbolo de Dios. El verdadero significado del arco iris es la firma de Dios. Representa su trono, representa su gloria, representa su presencia. Escuchen esto. También el arco iris ha sido tomado el arco iris ha sido tomado y su significado desvirtuado, su significado también desvalorizado o dándole otros significados. Actualmente el movimiento gay lo usa como símbolo del orgullo gay. Sin embargo, y escuchen esto, queridos amigos, hermanos, sin embargo, ellos no son los únicos o no son los primeros en utilizar el arco iris como un significado distinto a lo que la palabra de Dios enseña o muestra. Veamos rápidamente. Primero, en la antigua tradición nórdica se creía que el arco iris era un puente que conectaba la tierra con el reino de los dioses. Algunas tradiciones chinas creen que el arco iris es un dragón de dos cabezas, ¿sí? Uno en cada extremo, que hace una mediación entre el cielo y la tierra y que intercede en el cielo en nombre de los seres humanos. Qué interesante. También existen pueblos nativos o aborígenes que creen que el arco iris es una serpiente multicolor que un joven valiente debe montar durante una ceremonia de iniciación. Fíjense, y la persona que monta esto, el joven valiente que monta esto, el viaje lo llevaría al mundo espiritual
donde podría recibir la guía. Por lo tanto, el arco iris, como dijimos recién, se ha desvirtuado su concepto, su significado, porque la Biblia enseña que el arco iris es señal de Dios, es la firma del contrato, es la firma del pacto de que Dios ya no destruiría al mundo por agua. Y como vemos aquí en este cuadro, tanto la tradición nórdica, tradición china o algunas tradiciones aborígenes también tienen su creencia y para ellos tiene ese simbolismo. Ahora, al recordar que es Dios, Jehová el Creador, quien estableció a toda la naturaleza, sería bueno confiar en su revelación de por qué creó ciertas cosas. Y también debemos preservar este entendimiento de esta verdad de la historia de Dios, que el arco iris es un símbolo que nos recuerda una señal de esa firma del contrato que Dios ha establecido con la humanidad, con Noé, con sus descendientes, con los animales, de que ya no destruiría la tierra por agua. Finalmente, llegamos al punto 3. ¿Cuáles son esos términos legales del pacto del nuevo mundo posterior al diluvio? Para que este contrato sea ejecutable, los términos o las condiciones estipuladas en él se deben poder demostrar o constatar. Esto significa que las personas deben poder ver claramente que se han cumplido las condiciones del contrato. Ahora viene la pregunta, ¿qué promesas hizo Dios en este contrato o pacto? Les invito para leer Génesis 9, verso 11 y el verso 16. Dice así, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruiría la tierra. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Génesis 9, verso 11 y verso 16. Entonces, Dios prometió que nunca más habría otro diluvio universal en la tierra. Pensemos en esto, queridos amigos. Para que Dios pudiera hacer esa promesa, él tenía que ser realmente un Dios que controla absolutamente todo, no solamente sobre la tierra, sino sobre el universo, incluyendo el caos y el mal. ¿Por qué? Y vamos a explicar esto. ¿Por qué? Fíjense, primero, o punto A, los océanos y las mareas tienen un impacto en las inundaciones, por lo que Dios tenía que estar en control de todos los océanos del mundo. Siguiente, el punto B. Además, la gravedad de la luna controla las mareas. Y esto se sabe, ¿verdad? Es de conocimiento público, ¿verdad? Científicamente se puede comprobar. Si Dios solo estuviera a cargo de la Tierra, entonces no podría garantizar que la gravedad de la luna no interfiriera con la Tierra, causando un diluvio universal. Y punto C. De hecho, si pensamos en ello un poco más, nos damos cuenta de que Dios tenía que estar en control de todo el universo. ¿Por qué? Porque tenía que garantizar que la gravedad de otro cuerpo celeste, como un asteroide que esté alrededor de la atmósfera de la Tierra, no causara mareas masivas y por lo tanto generar una inundación universal. Entonces, estar solamente en control de una pequeña parte de la naturaleza no era suficiente para que Dios cumpliera esa promesa. Él tiene que estar a cargo de todo el universo, por eso decimos que Él es soberano. Para poder hacer esta promesa, Él tiene que tener absoluto control para cumplir este pacto. Dios necesita ser todopoderoso y de hecho que Él es todopoderoso, Él tiene todo poder, debe ser omnisciente, debe tener todo conocimiento y de hecho que lo tiene, la Biblia dice, y debe ser omnipresente en todos lados y al mismo tiempo.
de forma importante. La promesa, y con esto vamos a ir finalizando, la promesa de Dios no llegó con ninguna condición del tipo, si tú haces esto, entonces yo haré aquello. Dios no dijo que no enviaría otro diluvio universal solo porque las personas fueran buenas. ¿Cómo se entiende eso? De hecho, aún si continuaban en sus malos caminos, Dios seguiría cumpliendo su promesa. ¿Por qué? Porque era una promesa incondicional, porque Él dijo, yo haré, y no depende de cómo ustedes se comporten. Dios seguirá cumpliendo esta promesa. Era incondicional, no dependía de lo que el hombre hiciera o dejara de hacer. Esto es lo que Dios dijo luego que Noé le ofreció un sacrificio. Y con esto vamos a ir cerrando. Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice así, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Hasta hoy, toda la humanidad puede ver y comprobar el comportamiento de Dios y declarar que Él sí ha cumplido su promesa. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún otro diluvio universal. Esto es importante porque Dios mismo dice que su fidelidad al cumplir su promesa será la razón por la que podemos nosotros confiar en Él en todas las demás promesas que Él hace. Qué interesante estudiar esto y vamos a dejar hasta aquí. En el próximo estudio vamos a ver el periodo de validez de este nuevo pacto, el pacto de Dios, y vamos a ver también nuevamente un pequeño resumen sobre este pacto, las partes involucradas, las personas que firmaron, cómo fue, en este caso solo Dios, la promesa de que ya no habría otro diluvio. Así que por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta serie de estudios se llama Interconectados y la intención es en poder aprender leyendo la escritura. Les animo que estén leyendo Génesis capítulo 9 y estar preparado para responder cuando alguien pregunte, ¿y por qué ustedes creen lo que creen? O de repente te dicen, no, pero la evolución es la que realmente tiene significado. ¿Cómo puede responder un cristiano a eso? O de repente dicen, no, el arco iris es símbolo de los homosexuales. Y uno puede decir, no solamente de ellos, porque desde tiempos antiguos siempre han adoptado estos símbolos y le dan un significado. Pero el significado real del arco iris, como vimos esta noche, es la firma de Dios en este contrato, este pacto que Él hizo, donde no hay condiciones. Qué interesante. Dios ya no ejecutaría un juicio con agua, pero sí nos advierte de que vendrá un juicio final y sobre eso estamos estudiando y espero, querido amigo, usted y yo estemos preparados y estemos confiados teniendo una buena base, un buen fundamento. Siempre nuestra roca es Cristo. Así que por mi parte es todo. Nos encontraremos en el próximo estudio. Muchas gracias y bendiciones.